oficializado y empezado oficialmente Forex Day 2014 con una de las mayores figuras del mercado que están ahora mismo, es Daniel Lacalle. Les quiero dar las gracias porque viendo el día que hace, lo maravilloso que está la calle, lo bien que se está ahora mismo fuera, hayan decidido venir aquí a aprender, a compartir, a transmitir conocimientos de mercados. Yo creo que eso es muy importante. Gran parte de todos los problemas que tenemos ahora está debido a que no ha habido una cultura financiera que teníamos que tener aprendidos todos desde el colegio, pero que no ha llegado nunca. No ha llegado nunca por varias cosas. Primero, porque la gente no la quiere compartir. Segundo, porque la economía no se enseña. La economía se comunica y si no se comunica no llega a la gente. Y eso es lo que estamos intentando hacer en Forex Day, Bolsa.com y en todos los sitios, y por eso hemos elegido, yo creo que las personas que más nos pueden ayudar a comunicar esa economía, no a enseñarla, no a utilizar palabras inglesas que no entendemos, sino a comunicarla. ¿Con qué? Con metáforas, con todos los métodos de la enseñanza que están vivos desde que estaba directamente en los griegos. Sócrates, por ejemplo, el diálogo de Sócrates. Eso es lo que intentamos aquí desde Forex Day, desde Bolsa.com, desde Forex for a Living, comunicar. Y para eso no vamos a tenerlos más. De mí, que tienen que saber, que me llamo Antonio de Miguel, que mi número de carnet de identidad es 6922321K, y de los demás es Daniel Lacalle. Por favor, un aplauso para él. Muchas gracias. Daniel Lacalle tiene ahora mismo 30 minutos que son de él, que no los desperdicie. Muchas Nos va gracias. a contar, tapering o no tapering, la influencia de los bancos centrales en los mercados. 43 años, 3 hijos, vive en Londres, nació en Madrid, experto o fanático en música y en cine. Yo creo que además nos podrá ilustrar. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Tienes Muchas un gracias público a todos. maravilloso. Muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por venir. Se dice better late than never, ¿no? Más vale tarde que nunca. Lo importante que vamos a hablar hoy pues es qué es lo que escucháis todos los días, ¿no? ¿Qué escucháis todos los días? Don't fight the Fed, ¿no? No luchéis contra la Fed. Cuando estáis invirtiendo, pues no hay que luchar contra los bancos centrales, ¿vale? ¿Por qué no hay que luchar contra los bancos centrales? Porque están inyectando muchísimo dinero, ese dinero está fluyendo a la economía, las bolsas suben, bajan las monedas, todo va bien, bajan los tipos de interés, fantástico. El Banco Central de los Estados Unidos no emite moneda, emite crédito, no se imprime moneda, se imprime crédito. Cuando se está imprimiendo crédito, ¿qué es lo que se busca? Se busca depreciar la moneda. ¿Vosotros, quién aquí piensa que el dólar se va a depreciar contra el resto de las monedas con las que comercia? ¿Quién piensa que el dólar se va a depreciar? Levantad la mano. Solo piensa esta gente. ¿Quién de vosotros piensa que con la política que está llevando a cabo el Banco Central de Japón, que es también imprimir moneda, aumentar la masa monetaria un 40% anual, quién piensa que la moneda japonesa, el yen, se va a depreciar con respecto al resto de sus monedas con las que comercia? Más. Interesante, vale. Ahora Mario Draghi acaba de lanzar un megaplan de 400.000 millones y todo tipo de lo que llama el TLTRO, cada vez le añaden una letra nueva, que busca también depreciar el euro. ¿Quién piensa que el euro se va a depreciar contra el resto de sus monedas? Levantad la mano. ¿Sabéis lo que pasa? Todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Si nosotros nos juntamos todos y todos hacemos lo mismo, entonces todos nos dedicamos a echar agua en la bañera, ¿qué pasa? Que la bañera se va llenando cada vez más, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si todo el mundo quiere depreciar su moneda, ninguna se deprecia, ¿no? Entonces, el concepto de luchar contra los bancos centrales que vosotros escucháis depende única y exclusivamente de la capacidad de ese Banco Central de hacer ¿qué? ¿De convencer al mercado? No. ¿De buscar oportunidades de poner ese dinero dentro de la economía productiva, que crezca la economía, que aumente el consumo, etcétera? No. Depende de que la moneda que se utilice sea una reserva que permita transferir la inflación que se crea al aumentar la masa monetaria a otros países. Lo que es pasarle el muerto a otro. ¿Vale?
pasarle el muerto a otro. ¿Qué es lo que ocurre? El yen, ¿quién lo utiliza? ¿Quiénes de vosotros compra cosas en yenes? Ninguno. Tú, bueno, tú compras y vendes yenes, que es otra cosa. Ah, no, tú no compras, esa camisa, esa maleta que llevas, ¿no? Nada de lo que llevas lo has comprado en yenes, ¿verdad? Nada, bien, pues tú tampoco, fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Si la moneda, como pasa con el euro, ¿no? El 78% de las transacciones que se hacen en el mundo en euros se hacen entre los países del euro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el efecto que tú estás intentando generar aumentando la masa monetaria no ocurre, ¿no? Y hay una cosa que los economistas que defienden la creación de la inflación, ¿no? La búsqueda de la inflación como una especie de santo grial que nunca llega, ¿no? Nunca hablan, ¿no? Y es que es la velocidad del dinero. La velocidad del dinero. ¿De qué me sirve a mí crear masa monetaria si la velocidad de circulación del dinero cae? ¿Y por qué cae la velocidad de circulación del dinero? ¿Qué es lo que pasa cuando vosotros escucháis que Draghi, Kuroda, Yellen o Carney van a hacer cualquier cosa respecto a su política monetaria cuando es expansiva? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué compráis? ¿Bajáis al supermercado a comprar pan y productos de primera necesidad? ¿Vais a Zara a comprar más ropa? No, ¿qué hacéis? Vais y decís, voy a comprar bolsa, ¿no? O comprar activos financieros, o comprar oro porque se lo están cargando todo y hay que comprar oro para protegerse de que nos van a destruir la moneda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Eso lo hace todo el mundo. Y entonces se convierte en parte de la liquidez. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren los efectos secundarios. Porque se dice, oiga, la política de la Fed ha sido un éxito fantástico porque han aumentado la masa monetaria un 7% anual, han estado incrementando el crédito, el país crece al 3%, el paro ha bajado al 6,4 o 6,5%, todo bien. Sin embargo, ¿ya funciona esto? ¿Esto no funciona? Bueno, pues como no funciona, lo digo, que da igual, ¿no? Poner diapositivas no sirve para nada, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es cierto, porque mientras se habla de un desempleo en Estados Unidos del 6,5%, la población, lo que vosotros cuando criticamos el paro en España, la EPA, lo que dice la EPA, ¿no? Pues lo que dice la EPA en Estados Unidos es que hay 90,2 millones de personas fuera de la fuerza laboral. Es gente que ha salido de la lista, fuera, que se ha olvidado de pedir trabajo, no se ha olvidado de pedir trabajo, se ha cansado de pedir trabajo, ¿no? 90,2 millones de personas. Y el aumento del empleo ha venido con una caída de la fuerza, de la tasa de participación laboral en Estados Unidos a niveles de 1978. En Japón, donde se están felicitando porque están cerca de conseguir su objetivo de inflación del 2%, han conseguido el objetivo, no, todavía no lo han conseguido encima, han casi conseguido su objetivo de inflación del 2%, como triplicando sus importaciones de productos petrolíferos y gas. Triplicando. El déficit comercial se les ha disparado, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que crear inflación? ¿Por qué hay que crear inflación? Y sobre todo, ¿por qué hay que intentar crearla, ¿no? El problema que tenemos a la hora de hacer todo esto es que, sobre todo nosotros como inversores, nos dejamos llevar por el efecto, yo le llamo, a la política monetaria le llamo echarle chocolate al pimiento jalapeño, ¿no? Pues tú te echas chocolate a un pimiento jalapeño, le pegas un mordisco, está ligeramente dulce, pero sabe a pimiento. Echarle chocolate al pimiento jalapeño no quita que debajo haya un pimiento. Y sobre todo lo que es importante es que pica igual.
Porque, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace tomar riesgo injustificado por una rentabilidad cada vez menor. ¿Vale? Tenemos ya la pantalla, Daniel, por si querías... Por fin sale la pantalla, que lo más importante de la pantalla es esto, que es mi foto, y esto, que es mi página web. ¿No? Esto es lo que os estaba contando. Fijaos, el otro día leí en un periódico español, el Huffington Post, que América ha creado todos los puestos de trabajo que se habían destruido durante la crisis. Mirad qué interesante, mirad. Toda esta gente, 11,6 millones de personas, fuera de las listas. Fuera de las listas, ¿no? No es crear puestos de trabajo. Hombre, claro que se crean puestos de trabajo, luego están los que se destruyen, ¿no? Y los que dejan de buscar. Luego, otro tema interesantísimo es el concepto mágico de la expansión monetaria no crea inflación. Ha sido un éxito absoluto porque no hay inflación, ¿no? No hay inflación, pero como dice un buen amigo mío, todo lo que yo cobro baja y todo lo que yo pago sube. Eso es inflación también. Inflación no es que los precios suban, inflación es que lo que yo tengo, lo que yo consumo normalmente, sea más difícil para mí consumirlo. Además, hubo un magnífico economista, se llama Irving Fisher, que decidió crear el índice de precios al consumo. La razón por la que Irving Fisher decidió crear el índice de precios al consumo era por una razón muy peculiar, y era que había unas cosas que subían mucho, fundamentalmente, oh sorpresa, la comida, y había otras cosas que bajaban mucho. Y entonces, para justificar su visión de que lo que se tenía que hacer en la economía era aumentar la masa monetaria, Irving Fisher dice, juntemos todo, hagamos una media y así, lo que me ha subido un 6% y lo que me ha bajado un 3%, en realidad es una inflación del 3%. Y entonces nos dicen una inflación moderada. ¿Qué es una inflación moderada? Fijaos, cuando yo empecé en el año 91 a trabajar, los defensores de las políticas monetarias decían, hombre, una inflación moderada, el 8 o el 9%. ¿Por qué? Porque la inflación era del 13%. Ahora nos dicen, hombre, una inflación moderada es el 3, el 4%. ¿Por qué? Porque la inflación es del 1 o del 0,5, ¿no? Es decir, es un número que decimos y nos sentamos y decimos, el que justifique mi política, el que sea, porque en el año 91 una inflación moderada era el 5%, el 6%, en el año 2014 es un 4%, porque lo digo yo, porque entre otras cosas eso va cambiando. ¿Y para qué necesitas una inflación moderada? Se dice, porque si no hay inflación, corremos riesgo de deflación. El riesgo de deflación, a mí me encanta. Debéis de leer a George Seglin, que decía que la plegaria por la deflación moderada, ¿no? Eso es una computadora, ¿no? Una tablet, ¿no? Eso es algo. Bueno, algo tecnológico. ¿Cuánto te ha costado eso? 1.000 y pico euros, lo que sea, ¿no? 1.000 euros, ¿vale? ¿Cuánto te va a costar dentro de un año? 600, 400, la mitad, seguro, por ahí, un 30% menos, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror!, ¿no? ¿Tú has dejado de comprar esa tablet porque dentro de un año vaya a costar un 35% menos? No, no lo dejas de consumir. Es mentira que la gente deje de consumir porque piense que los precios van a bajar. Es mentira. La gente no deja. Hoy dice, hoy no comeré porque creo que mañana va a bajar el pan. Hoy no voy a ir a llevar a mis hijos al colegio porque me parece que van a bajar los precios de los colegios. ¿Qué sandez tan enorme? Entonces, la búsqueda de la inflación como una panacea es una estupidez. ¿Excepto para quién? Porque ¿qué es lo que ocurre cuando los precios bajan, los salarios bajan, etcétera? Todos vosotros, todos nosotros, nos adaptamos. ¿Quién no se adapta? El Estado. ¿Quién es el que nos adapta? El endeudado, el ultraendeudado. ¿A quién beneficia la inflación? Al que está muy endeudado. ¿En qué le beneficia? En que puede valer un poco menos su deuda.
Entonces dicen, claro, por eso hay que crear inflación, porque las familias, los pobres, así, que sufren con la inflación, sus deudas valen menos. Y resulta que los pobres no son los que se endeudan. Porque el 90% del endeudamiento privado de España está en la clase media alta y en las grandes empresas. Es un cuento chino. Los pobres son los únicos que se manejan con lo que hay, no con lo que esperan que haya si viene Papá Noel y me regala inflación o masa monetaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo. La masa monetaria que se crea no se reinvierte en la economía. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? En Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen las empresas? El nivel de inversión está a niveles de 1968, en términos reales. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, aumenta la masa monetaria, ¿yo qué hago? Recompro acciones, pago dividendos. Voy a ir y construir una nueva planta, traer nuevos equipos, etcétera. No, no lo haces. ¿Por qué? Pues porque no te fías. La confianza es otro elemento esencial. Es otro elemento esencial a la hora de entender eso. Fijaos la que se monta todas las semanas cada vez que se juntan los señores de la Reserva Federal y dicen, Dios mío, van a hacer tapering, no van a hacer tapering. Van a dejar de... ¿cuántos? Van a reducir los estímulos, ¿no? Entonces, fijaos que el imaginario colectivo está entero pendiente de esa decisión. ¿Y por qué está pendiente de esa decisión si la economía va bien? ¿Por qué va a estar pendiente de esa decisión si la política monetaria está generando ese nivel de transferencia a la economía real? ¿Por qué Estados Unidos no deja de imprimir moneda cuando ya ha alcanzado su objetivo de paro hace ya varios meses? Pues porque no es así. ¿Y por qué nos preocupamos todos? Porque la piña que se mete en las bolsas, mirad, claro, el impacto, ¿os acordáis del sudden stop en las bolsas y en las economías latinoamericanas? Dólar, moneda de reserva, economías dolarizadas en el mundo, yo transfiero inflación al resto del mundo, cuando dejo de inyectar liquidez en el sistema, todas las economías dolarizadas, de repente se quedan sin dinero, los bancos centrales de esos países empiezan a ver sus reservas bajar, ¿y qué es lo que les pasa? Se les dispara la inflación, ¿no? Entonces la gente dice, hombre, entonces, ¿qué se puede hacer con la política monetaria para evitar todo esto? Pues no hacerlo. Pues no hacerlo y no alimentar al yonki. Porque fundamentalmente todos vosotros hoy, aquí en este foro, hablaréis de cosas como, por ejemplo, ¿por qué ha desaparecido la volatilidad? Y alguien, no sé quién, dirá, pues ha sido por esto, ha sido por otro, son los high frequency traders. No, es porque estamos haciendo el tonto con el dinero. Y hacer el tonto con el dinero hay una cosa que todos tenemos muy clara, Nos puede parecer que está bien, nos puede parecer una solución a corto plazo, lo que todo el mundo tiene que saber es cómo termina. Y siempre termina con otra crisis y cada vez, obviamente, una crisis más grave porque de todas las crisis salimos más endeudados que de la anterior. Entonces, cada vez que escuchéis el mantra de los bancos centrales, yo siempre digo, como decían los Beach Boys, ride the wave, but catch the wave, ¿no? Tened mucho cuidado. Perdona, Daniel. Sí. Vale, 5 minutos. Va a decir lo más importante ahora, ¿eh? O sea, que Sí. no se lo pierdan. Te molesta, no, perdón un momentito. Muchísimo cuidado. Sí. Nos quedan 5 minutos. Vamos a dejar 5 minutos de preguntas. Sí que me gustaría, para que puedan ser rápidas, para que todos podamos disfrutar, que las vayan preparando. Y si alguien más o menos nos puede decir ya, ahora mismo, levantando la mano, si va a hacer alguna pregunta, podremos gestionar ese turno adecuadamente. Mientras ¿Hay yo alguien? termino. ¿No hay Venga. nadie? Levantad la mano 5 mientras yo minutos. termino. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta como inversores es que todo esto no solamente tiene un efecto colateral, sino que ese efecto colateral lo tenéis que tener en la mente todo el tiempo y que a la vez que lo tenéis en la mente en todo el tiempo, tenéis que entender cuándo forma parte de la liquidez diaria, cuando ya el mercado
ha asumido que por narices el Banco Central tiene que generar un X% de masa monetaria. Porque una vez que pasa, y no quiero contaros la cantidad de gente que se ha encontrado el largo de yen y corto de yen y el yen subiendo, o largo de bolsa japonesa y la bolsa japonesa desplomándose un 10%, que el momento en el que ya se conoce la música, la letra viene detrás. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias. Yo me quedaría con 5 datos, con 4 datos quizás. 90 millones de personas en Estados Unidos que han dejado de buscar empleo. Japón, que ha triplicado sus importaciones de hidrocarburos y de petróleo combustibles. Que el cuento chino de generar la inflación creo que lo podríamos resumir así, ¿no? Aunque a lo mejor el adjetivo no es chino, ¿verdad, Daniel? Sino otras cosas. Bueno, es chino, porque los chinos hacen lo mismo, ¿no? Aumentar la masa monetaria muy por encima de su crecimiento real, ¿no? Entonces, yo no sé, vamos, tenemos 120 personas aquí más o menos, que es lo que he ido contando, que la gente que estaba sentada, y os estamos dando la oportunidad directamente de empezar a preguntar a nuestro ponente y agradecerle. Yo no sé, no veo ningún brazo levantado por ahí. Sí, bueno, 1, ¿hay alguien más que lo vaya a hacer? Por favor, 2, ¿alguien más todavía? Aquella banda, 3, 4, por los de atrás no me dicen nada. 5. Vamos a intentar este reto, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer quizás 2 preguntas por minuto. Empezamos por el primero, por el más valiente. No tenemos micrófono. No pasa nada. No tenemos micrófono, pero... Yo se lo repito. Lo vamos a subir. ¿Cuándo llega el fin de crear tanta masa monetaria? Si la historia te lo cuenta, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Todos los procesos hiperinflacionarios empiezan por decir no hay inflación, todo va bien. Si te vas a la historia, en la Revolución Francesa de los Assignats, lo mismo. Nerón, cuando se le ocurrió la genial idea de poner un poquito de amalgama de hierro en los sestercios y hacer más sestercios. O sea, esto ha pasado toda la vida. Aquí no hay nada, cuando hablan de políticas no convencionales, aquí no hay nada no convencional. ¿Cuándo? Cuando primero se empieza diciendo que no hay inflación, luego cuando se genera esa inflación, sea en los activos monetarios y se crea una crisis, en los activos financieros y se crea una crisis, o en los activos reales, yo espero que no, y entonces se crea una crisis todavía mayor social, cuando ocurre una revolución. Una revolución, lo que pasó en Francia es que cuando después de dedicarse a imprimir como locos, se cargó la Revolución Francesa y apareció Napoleón, que prometió el retorno al patrón oro. Ese tipo de... siempre es a través de una gran crisis. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. ¿Perdón? No, revueltas. No, pero vamos pregunta por pregunta, si nos importa, y luego eso es seguimos. importante. No, crisis, no revueltas. ¿Y por qué no hay revueltas? Porque este proceso conjunto, como la velocidad del dinero se desploma, es deflacionario. Es que la gente no entiende que lo que se está generando es hiperinflación en los activos financieros. Pero todo lo que vosotros estáis comprando no es más caro porque no se está generando economía real. ¿Sabes? Ese es el tema. Siguiente pregunta. Perspectivas de Europa a medio plazo, y te querría hacer una segunda pregunta, que es si ves factible monetarizar parte de la deuda de ciertos países que están tan endeudados que prácticamente están agarrados para crecer. ¿Cómo solucionaríamos ese problema? El problema de deuda no se soluciona monetizando, porque yo vivo en el Reino Unido. En el Reino Unido se ha aumentado la masa monetaria un 195% desde el año 2001 y la deuda ha aumentado a razón del 7% anual. ¿Por qué? Porque se genera el incentivo perverso. Al monetizar, como pasaba en Argentina, como pasaba en tantos otros países, lo que tú haces es decir, se acabó el problema. Entonces gastas más, los desequilibrios aumentan, obviamente no se reduce el gasto real porque la inflación sube y entonces la deuda de Estados Unidos a 17 trillones. Nos vamos a otro problema del debt ceiling, ¿no? Del techo de deuda, que el techo de deuda es como este, pero cada vez que eso lo levantan otra vez, ¿no? 99 veces en los últimos 50 años. Esa solución no existe.
No existe, no pasa. A medio plazo, la solución de Europa, el problema de Europa es un problema de haber creado una Unión Europea en la que es como un Estados Unidos en el que todo el mundo quiere ser Washington. Grecia hizo una economía que era como la de Alemania, España como la de Alemania, todo el mundo como Alemania, y entonces no ocurre. Esa sobrecapacidad se tiene que limpiar. Entonces las perspectivas a medio plazo son evitar la japonización de Europa. Esa manera es precisamente evitar estas políticas ultra expansivas. Perdona, Daniel, vamos a ver, me acaban de decir justo que tenemos que terminar, pero sí que es verdad que acaban de abrir un foro para seguir preguntando ya más directamente fuera de micrófono, pero yo creo que de una manera mucho mejor de la que estamos haciendo ahora, para que Ana Oliva, por favor, Ana, ven aquí, y ya les pido un aplauso para ella directamente. Me toca ahora. Daniel seguirá contestando, es justo ahí en ese stand, en Forex Radiant. Muchas gracias. Otro, oye, por favor, pues, a Daniel, hablamos. que yo creo que nos ha dado una conferencia y una lección de cómo es la economía. Muchas gracias a todos.